versos 3 y 4. En primer lugar, es necesario aclarar el primer punto. O sea, ahí hay dos puntos. Uno es referente a la ley, a una de las leyes divinas. Pero se refiere a las leyes divinas de la antigüedad, mejor dicho, del antiguo pacto. Y una de esas leyes divinas del antiguo pacto era de guardar el sábado, o sea, el día sábado. Ahora bien, ¿cómo es que esta ley, los judíos tenían una forma de interpretación, pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, cómo es que Él les da un planteamiento un poco más real de la vida? Por ejemplo, para los judíos guardar el día sábado consistía no hacer ningún trabajo, ninguna labor. Ciertamente dentro de la ley emanaba de que el hombre no debería realizar ningún trabajo, ninguna labor, porque era un día santificado para Jehová. Y como era un día santificado para Jehová, que es como una señal muy solemne para Dios, porque ese día descansó de haber creado los cielos y la tierra. A ver si recuerdan, ¿creó solamente Dios los cielos y la tierra? No, mucho. ¿Qué más creó? ¿Cierto? Creó muchos otros planetas, etc. O sea, me refiero de que a lo que nosotros siempre hemos aprendido, que Dios creó el sol, la luna y nada más. Pero luego, conforme al estudio que vamos viendo, encontramos de que Jehová Dios no solamente creó eso, sino ya había creado otros cielos, otros planetas, otras constelaciones. ¿Me entienden, hermanos? Que están más allá de lo que a lo que estamos viviendo nosotros en el término de la constelación solar. La Biblia nos habla de un primer cielo, ¿verdad? Sí. De un segundo cielo, sí. Y de un tercer cielo. Muy bien. Entonces, el segundo cielo no está vacío. ¿El tercer cielo estará vacío? No. Tampoco, porque ahí está el reino de Dios. Mejor dicho, allá está nuestra tierra, lo que nos corresponde. ¿Cree usted en esto? Sí. Sí, allá está nuestro lugar. Mejor dicho, en el tercer cielo está nuestra casa. Porque aquí en la tierra solamente estamos, como se dice en término popular, de pasadita. Porque este cuerpo, que es el polvo, vuelve al polvo, pero nuestra alma debe volver allá, ¿correcto? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, allá está nuestro lugar, lo que se podría decir nuestra patria celestial. Bien, entonces los judíos ese día sábado no trabajaban, no hacían ningún acto, ninguna labor, nada más que descansar e ir al templo e invocar el nombre de Jehová. Y por esa causa, fíjese, de mala interpretación se han cometido muchos errores y se han cometido muchos agravios a la vida y a la vez también se diría en expresión actual, se han violado muchos derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está, como hemos leído, Él estaba en la sinagoga y ahí había un hombre con una mano seca. Y era día sábado, de reposo. ¿Ves? O sea, si bien es cierto ese día no habría que hacer ninguna labor, pero no dejar de desvalorizar la vida humana, la salud humana. Por eso, ahí estaba el contraste. Así de igual manera hay muchos hermanos pastores que por interpretación mala del Evangelio de Jesucristo
cometen errores, cometen agravios y hasta inclusive llegan a violar derechos humanos. En este caso diríamos derechos cristianos. ¿No entienden esto? Por ejemplo, si bien la ley del sábado o del sabbat manifestaba de que nadie debería hacer ningún acto de trabajo manual humano, muy bien, pero cuando a ellos se les caía un burrito, por decir, al desfiladero, ahí lo dejaban. O de repente si algún familiar, por salir, como los niños caminan para aquí, pues se tropezaron, se hirieron, los judíos no lo atendían. Y Jesús, estando ahí, justamente ve a un hombre con una mano seca, enfermo. ¿Qué hace el Señor? Lo atiende. Fíjate, mira ese contraste del evangelio que Jesucristo nos deja con el tipo de evangelio que estaban llevando los judíos. Mientras que los judíos en ese día del sábado no atendían males, enfermedades o agravios o accidentes por ser del sábado, mientras que Jesús, siendo el Hijo de Dios, atiende. Se diría entonces que Jesús el Señor estaría violando esa ley. En realidad no se viola la ley. ¿Por qué? Porque si Dios es vida, y uno de los principios de la ley divina es dar vida. Por eso nos dice que Él ha venido para que tengamos vida y, fíjate, o sea, doble vida. ¿Por qué? O sea, para que tengáis vida y vida en abundancia. Entonces, si Jehová Dios está bien, da una ley, pero no para obviar la salud, para obviar la vida. Por ejemplo, en lo que muchos pastores cometen errores en sus congregaciones, es como por decir, si hay un hermano o una hermana que por A o B ha sufrido un accidente y está enfermo, le fiscalizan los diezmos. Si ha diezmado, pero como esta hermana o hermano no diezma, no lo atiende. No tiene derechos. Ojo, sucede eso. Y si algún hermano o hermana tiene problemas y viene el pastor y la directiva revisa, no ayuden en esto, no ayuden en lo otro, no colaboren en nada, así que mejor lo obvia. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Qué ley estarían aplicando ellos? Ley de hombre, de hecho. Estarían semejándose a la actitud que tenían los judíos de aquel entonces en el día de Sabbat, el día de reposo, donde no atendían. Por eso, fíjense, hermanos, supongamos que tú estás haciendo un ayuno, ¿ya? Es importante. Pero de pronto te llaman por teléfono y te dicen, ¿sabes qué? Tu mamá está grave. ¿Qué harías? ¿Cortas el ayuno y vas? ¿O sigues el ayuno y cuando terminas, vas? Corto el ayuno. ¿Cortas el ayuno? Sí. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Cuál sería el criterio? Lo sigo más, mejor dicho, lo corto y voy. Estoy ayunando, Como pero si va a estoy haber- ayunando, después que Ajá, porque está ¿ves? enferma. O sea, no corta el ayuno, pero sale a atender la emergencia. ¿Está bien? Sí. Buena la propuesta de uno y otro. Por eso, con eso, algunos dicen, no, hermano, ¿pero por qué no ha salido a atenderlo? No, hermano, es que como estaba ayunando, no puedo salir, no puedo dejar porque ya estoy ahí con el Señor. Cuando el Señor
¿Qué hemos leído ahí? Atendió siendo día de reposo. ¿Ves? Porque Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Este hombre con la mano seca, ¿estaba bien en su vida? No, su vida está peligrando porque tiene una mano seca. Se le puede malograr, se le puede inflamar, se le puede hinchar, se le puede infectar, se le puede gangrenar, ¿sí o no? Y podría avanzar. Entonces, ahí están las fallas, ahí están los errores, hermano. Porque a veces hay hermanas, hay hermanos que toman ideas que no van conforme, se dice, a la doctrina en el Evangelio. Algunos se encierran a hacer su ayuno, está muy bien. Te encierras a hacer tu oración, está muy bien. Pero si hay una emergencia de vida que atender, debes acudir. ¿Correcto? Sí. Pero supongamos un ejemplo. Estás haciendo tu oración ahí. Y de pronto te dicen, mamá, el niño se ha golpeado su dedo en la puerta. Allá. Ven a verlo rápido. ¿Vas o no vas? Sí. No. O sea, ya esto es para que tú aprendas a tener un buen criterio de qué hacer. ¿Correcto? Sí. Eso es importante. Pues si viene gritando y dice, pum, 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 mamá, ¿qué? Zancudo me ha picado. ¿Qué harías? O sea, tienes que también poner sabiduría, criterio para saber cuál. No se olvide la vida. Nosotros encontramos también, por ejemplo, de que cuando David estaba huyendo, ¿de quién huía? Saúl. De la persecución de Saúl. Y habían pasado ya días que no había comido. Y llega a la casa de Jehová, donde estaban los sacerdotes, y le dice, bueno, dame algo de comer. Y no había nada en la casa. A veces, hermanos, en la casa no hay nada. ¿Por qué? Vale este pequeño paréntesis para... Porque si es la casa de Jehová debe haber alimento, ¿sí o no? Sí. Pero ojo, los sacerdotes también pasaban necesidades. Porque muchas veces el pueblo, Dios lo bendecía en sus tierras, en sus chacras, y no llevaban las primicias. Vendían sus animales, sus ganados, y no llevaban sus diezmos. Habían obtenido buenas ganancias, buenos pagos, y cuando iban al templo no ofrendaban. Entonces había necesidades, ¿dónde? En la casa. ¿Ves? Entonces, ese mismo sucede en estos tiempos. A veces la iglesia, los miembros, ya no traen sus diezmos, dicen, no, me va a faltar. No hay sus ofrendas, no hay sus primicias. ¡Ay, no! Significa que tu fe, Está bien. ojo, sea sabio. El ofrendar, el diezmar es bueno para el hombre porque es para Jehová y de ellos sustenta a sus siervos que te sustentan espiritualmente y moralmente. Gloria a Dios. Pero para cuando el día que te falte, Jehová Dios sabrá cómo sustentarte porque también le proveíste para su casa. Wow. ¿Me escucha, hermanos? Sí. ¿Han venido? Amén. Ah, Gloria a ¿ya Dios. su nombre? Gloria a Dios. Entonces el sacerdote le dijo, no hay nada, no hay comida, no hay nada, ¿qué te puedo dar? Y le dijo, bueno, lo único que tengo son los panes de la proposición, que ya debería haberlo cambiado, pero no lo ha cambiado porque tampoco había hecho los panes. O sea, el sacerdote, antes de cambiar los panes de la proposición, tenía que preparar primero nuevos panes para luego sacar estos y ponerlo otro. ¿Correcto? Y esos panes de la proposición no lo puede comer nadie así nomás,
sino los sacerdotes en santidad. Entonces le dijo a David, mira, solamente tengo esto, pero esto no puedo darte. Bueno, como tú eres ungido y sabemos que Jehová Dios te ha ungido, sí te lo puedo dar. Gloria a Dios. ¿Ves? O sea, también ellos conocían quién es siervo de Dios. Mucho más si es ungido de Jehová. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ahora fíjese, porque muchos pueden ser siervos, ¿sí o no? Sí. Pero no están ungidos. ¿De acuerdo? Sí. Pero todo siervo que debe lograr la unción, ser ungido de parte de Jehová. Ese es el deber, sus logros que debe tener. Pero junto a David también estaban sus siervos que le estaban siguiendo, 1, 2 creo me parece. Y le dijo, salvo que tus siervos se hayan abstenido de carne, o sea, que no hayan cometido acto impuro. Él le dijo, están conmigo hace 2 semanas. Entonces estaban limpios. ¿Ves? ¿Qué comió David? Los panes de la le dio el alimento. Gloria a Dios. ¿Pecaron contra Jehová los sacerdotes? No. No, porque es para vida, para salud. ¿Sí o no? Sí. Eso, hermano, entiéndalo. Así estés toda puritana o puritano, lo que fuere, hay una emergencia de vida, ¿qué debes hacerlo? Acudir. Acudir, atender. ¿Quién nos enseña eso? Jesús. ¿Ves? Él nos enseña, hermano. Pero de repente ha venido tu tío de Chile, tú estás orando, ¿ah? Pum, 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 la puerta, oye, ven, ¿qué? Ah, que ha venido el tío de Chile, ya, que espere, pues. O que salga ahí mismo, No, espere. ¿sí o no? Sí. Claro, que espera, termina primero con tu Señor y ya luego atiendes al chileno, ¿no? ¿No? ¿Y a su nombre, hermanos? Gloria a Dios. Ahora, esto es importante por lo que muchos hermanos, por querer hacer bien, caerse en gracia para con Dios, interpretan mal la ley. Los judíos le dijeron, ¿sí o no? Le reclamaron, ¿por qué haces esto si estamos en día de reposo? ¿Por qué? O sea, para ellos era un algo pues escandaloso. Un pecador más. Porque a Jesús lo tenían como pecador. ¿Sí o no? Sí. Claro. Era el siervo, era el maestro, todo sí, pero ellos lo tenían como un pecador. Pues lógicamente. Ahora, por eso miren hermanos, cuán importante es llegar a conocer a quién. Jesús. A Jesús, pues, a nuestro Señor. Si tú no aprendes a conocer a tu Señor, no vas a conocer nada. Vas a hablar en vano. Es algo parecido como el hombre tiene que conocer a su mujer. Y la mujer tiene que conocer a su marido. Porque si no lo conoce, siempre va a haber problemas, conflictos. ¿Sí o no? Sí. Eso es, hermano. A veces el marido es un poquito caprichoso porque le criaron así la mamá. Fríe mi huevito frito. Y a veces la hija, también la esposa, diría chocha y ella. ¡Ay, una hormiga! Cómetelo por la hormiga. ¿Me entiende, hermanos? Sí. ¿Quién vive? ¡Cristo! Entonces, ustedes tienen que ir conociendo. Igual, nosotros tenemos que conocer a nuestro Señor. Para que tú sepas cómo agradarlo y cómo servirlo. Y no cometer errores. Fíjese, hermano. Otro error. Algunos pastores, cuando una oveja
de la congregación ha cometido adulterio, ¿qué hacen ellos? O sea, adulterio carnal, porque no se fijan en eso. Cometió un adulterio carnal, inmediatamente lo expulsa. ¿Correcto? Bueno, lo apartan ahí como algo, pues que sí. Ahora, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo con aquella mujer que estaba en adulterio? ¿Qué hizo? No la juzgó. ¿No lo juzgó? La perdonó. ¿Sí o no? ¿Le trató mal? No. Tampoco. Le votó y le dijo, fuérate de mi lado que me contaminas. No. Tampoco hizo eso. Muy amablemente le dijo, vete y no peques más. Le aconsejó. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? O sea, algunos pastores consiervos piensan que votando a aquel hermano o hermana que adulteró carnalmente o fornicó carnalmente, piensa que santifican a la iglesia. ¿Santificarán a todos estos? No. Que de repente pueden estar más peores que los otros. Por eso conozcan la doctrina. Con eso no quiere decir que usted ya vaya, peque y fornique y todos vengan acá. No, 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 señor. Usted está cometiendo un mal para con su vida espiritual. Carnalmente puede usted sentir todos los placeres, lo que usted guste, pero está yendo contra su vida espiritual. ¿Correcto? Pero el justo juicio viene De Dios. Así que mire, ve, ahí hay un gravísimo error. Otro error, por ejemplo, es que, porque si ellos ven que a una persona que viene a la iglesia, sobre todo mujercita, y todavía viene con su minifalda, ella, y con sus escotes, le dice, ¿sabes qué, mamita? Vete a tu casa. Y a la próxima que vienes a la iglesia, vente con tu faldón aquí no me vengas todo despampanante, porque si no me vas a corromper a todos estos que están acá. ¿Quién te ha corrompido? ¿Quién está corrompido? ¿La que viene o ¿Qué habla? uno de adentro? Uno de adentro. Puede ser el que habla, puede ser los de adentro. Porque así venga la muchacha como venga, no va a pasar nada con los que están adentro porque están limpios. Porque Jesús dice que el que está limpio, limpio es, ¿sí o no? Si te has dañado, te has dado un duchazo, ¿para qué vas a decir que todavía está sucio? Ya significa que algo está fallando. ¿Ves? Así que, por querer hacer bien, están interpretando y hacen mal. ¿Sí o no? Que se vaya la pobre. ¿Volverá? No vuelve. Entonces, ahí también hay un grave error. Porque si viene, es porque alguien le está trayendo, pues. Y si viene, no viene a buscarte a ti. ¿O sí? No. No, viene porque quiere oír de Jesús. Dios, de Jesús. Entonces dejadle pasar. Y si usted no puede soportar con sus ojitos, bueno, pues mire para arriba. ¿Ya su nombre, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, Jesús no transgredió las leyes, sino más bien nos hizo entender cómo aplicar, cómo entender la ley. ¿Me escuchó, hermanos? Sí. Ahora fíjese, otro error por interpretar mal. ¿Qué hacen nuestros demás hermanos en las iglesias? Separan mujeres para un lado y el hombre para el otro lado. De casa, ¿cómo salen? Sale papá, sale mamá, salen los hijos. ¿Sí o no? ¿A dónde se van? Se van a la iglesia. Desde ahí nomás está muy bonito, bien, salen en familia, ¿sí o no? Pero en la iglesia se separan, se dividen. Hermano pastor, ¿y por qué nos separan? No, hermanos, que tenemos que evitar la carne. Porque si no, hermanos, entre ellos, menos entre muchachos, cuando se sienta, uy, la carne, hermano, hay que evitar. ¿Tú crees eso? Ahí, fíjese usted, un grave error. Si Jesús estuviese, ¿qué diría?
a lo que estamos leyendo vemos que Jesús, nuestro Señor, dice que Él no hace acepción de personas. Y el hacer acepción de personas no es separar unos para aquí y otros para allá. Gloria a Dios. Si bien en las Escrituras dice que Jesús, cuando a la venida del Señor, separará el trigo de la cizaña. Pero ese es en el tiempo, no ahora. ¿O sí? No. Claro, porque entran, el joven se va para allá, ella para acá. El hermano ha traído una nueva ovejita, una joven. Y de hecho, como la joven, como es nuevecita, entra, inmediatamente no está jajaja y jijiji, sonriente con los hermanos, pues. ¿Sí o no? ¿Al lado de quién debe estar? Del que lo ha invitado, pues, ¿sí o no? Pero cuando entra, me dice, jovencito, usted para acá. Yo voy para acá. No, le digo, usted para allá. Ah, porque recién conoce, pues. Estarán limpios nuestras mentes. No. Fíjense, y eso hay que madurar. La limpieza de nuestra mente. Por cuanto que nuestra mente todavía no superamos, es por eso que nosotros queremos perfeccionar la obra de Dios. ¿Perfeccionará el hombre la obra de Dios? No. ¿No ha visto este texto bíblico en donde Jesús enseña lo que sí es correcto y que sí agrada a Dios? Porque primero hay que hacer prevalecer la vida, la salud. Y si hay personas de afuera que vienen, sea como sea, es porque quieren vida, ¿o no? Sí. Lógico. Entonces, déjalos entrar. Viene un hombre, viene con una señora, le presento a mi mujer. Pase, también así. A la otra semana se vino con otra, te presento a mi esposa. Pase. A la otra semana viene también con la otra. Le diríamos, fuera. No. Claro. Tenemos que conocer al Señor. No significa que del hombre es un privilegio que tenga 3 o 4 mujeres. Su vida está corriendo peligro. Su salvación está corriendo peligro. Allá él. Pero si quiere buscar de Dios, que venga. Porque la Biblia nos enseña que todos somos llamados al arrepentimiento. Han cometido su pecado, han cometido su delito. La Biblia también me enseña la ley aplicando, dice, tome su cruz y siga. O sea, ¿está siguiendo a quién? A Cristo. A Cristo Jesús. Sus problemas tendrá que ser sabio para resolverle con la ayuda del Señor. Pero no se puede cerrar las puertas de la casa de Dios. Ni tampoco los hermanos corrientes. Hay congregaciones, hermanos, que no aceptan a un hombre que tenga 2 o 3 mujeres. Como que tampoco aceptan a una mujer que tiene 2 o 3 maridos. Lo cierran las puertas. Y si lo admiten, ahí lo tienen. Para calentar y calentar y calentar hasta que salga fuego. ¿De dónde? De la banca. Fíjense usted, hermanos. Por querer hacer bien en las cosas de Dios, hacen mal. ¿Qué diríamos en las Sagradas Escrituras que nos enseña que el Cana iba al templo de Jehová, sí o no? ¿Y con quién fue? Fue con su esposa y concubina, o sea, sus 2 mujeres. Oye, y el Cana, bueno, era un varón, hasta donde se ve, correcto, ¿no? Porque a cada una le dio sus dotes, dice. ¿Sí o no? ¿Ciertamente es un hombre pecador? Sí. Porque la ley viene desde la antigüedad. Solamente marido y mujer. ¿Sí o no? ¿Qué es un hombre pecador? Es un hombre pecador, pues. Pero él quiere buscar salvación en Cristo. Y si quiere buscar salvación en Cristo, bien. Y si tú tienes tu mujercita
Tienes tu maridito, bien por ti. Se te va a hacer más fácil alcanzar ¿qué? Salvación, el reino de los cielos. Pero para aquellos que tienen 2 o 3, les es un poquito más complicado. Por eso cada quien tome su cruz. Sí. Sigue a Jesucristo. Entonces fíjense, hermanos, cómo es que hay ciertas iglesias que se repite lo mismo con lo que hacían los judíos. Por querer aplicar la ley, cometen y errores muy graves. Preguntas. He tenido la oportunidad de ir a una iglesia y comentar, ¿no? Porque Jehová en la Biblia dice truena, y lo hacen los tambores y todos los platillos tronar y así una bullaza. No solamente eso, porque hay algunos músicos, por ejemplo, que empieza la canción bonita y cuando ya para terminar la canción hacen un ruido. Lógicamente eso es ruido. Y el ruido, ¿quién lo aprecia? O sea, es cierto que ahí también hay ciertos errores. ¿Por qué? Porque alabanza es alabanza a Jehová Dios. Pero no los ruidos, no escándalo. Y a veces no se puede dónde, porque si Jehová Dios truena, se refiere a los truenos que suenan ante la presencia de Jehová. Pero no pues que ustedes truenen con los instrumentos. No, eso no va. Por eso es que la iglesia, hermanos, en las congregaciones se siguen cometiendo errores de las cuales no van conforme a las escrituras. Porque para eso están las escrituras, ¿sí o no? Sí. Lógicamente. Para eso está la escritura. A ver, hermano, ahora fíjese, ¿cómo es que Jesús usa el poder? ¿Para qué? Para sanidad. En eso hablaremos un poquito ahora. ¿Qué quiere decir? Ahí no echó fuera demonios. ¿O sí? No. Ahí también está otra enseñanza. ¿Por qué? Porque a veces viene un hermano y dice, hermanito, miren mi brazo y está ahí la herida, la llaga. Y ellos comienzan a reprender. Y fuera diablo, y fuera demonio, y fuera de esto. Ahí falta sabiduría. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se le ha ocasionado en el cuerpo, en este caso en el brazo. En este caso lo que tenemos ahí es que su mano se había secado por ciertas enfermedades que le haya ocurrido. Pero ahí no requiere de liberación de mano repente. No, pues, porque es una enfermedad natural. Y para operar en una enfermedad natural, tiene que operar pues conforme la fe y el poder de Dios en sanidad. Una cosa es el poder de Dios para echar fuera un demonio, reprensión. Otra cosa es el poder de Dios para romper ataduras. Otra cosa es el poder de Dios para destruir trabajos de brujería y hechicería. Y en este caso el poder de Dios para sanar la mano, una enfermedad natural. Entonces, todo guerrero en el Señor tiene que estar centrado para saber en sabiduría y en su conocimiento, ver el malestar que hay ahí y de qué manera debe. Por ejemplo, a veces las criaturas de estos tiempos, por decir, son bastante hiperactivos. Ya las generaciones son así, son hiperactivos, están ahí, inquietos para aquí y para allá. Y como algunos no conocen, no entienden y se traen para que lo reprendan. Lo reprenden y lo reprenden y lo ungen con aceite y lo reprenden. Y otra la criatura, igualito. ¿Y cómo va? Ay, hermanito, está peor. No, pues. ¿Se dan cuenta que son faltos de sabiduría?
Porque una cosa es la hiperactividad de la criatura, otra cosa es cómo los padres le van criando. Así que diríamos que todo es demonio. No, pues. Miren ahí en nuestro Señor Jesucristo. No agarró y le dijo, demonio de mano seca, fuera. Solamente operó en sanidad. ¿Le parece o no le parece? Sí. Sí, claro. Porque si no, todo el pueblo, hermano, dice, vamos orando, hay que reprender todo. Por eso se escucha el escándalo de la gente que habla, dice, esos evangélicos están locos. Porque todos lo reprenden. Y una cosa es reprender y otra cosa es gritar. No lo reprenden al espíritu si ves espíritu maligno ahí. Si no le gritan. Y si el espíritu sale, lógicamente. Porque sí. Porque los demonios se escuchan o no escuchan. Bueno, lógico. ¿Ya es su nombre, hermanos? ¿Cuánto nos falta, hermanos, aprender y sabernos conducirnos como siervos y como hijos de Dios? Y no de hablar y actuar por apariencias o querer ganarse algo de los hermanos, sino de las cosas como son. Bueno, si es que la conoces, pues, si es que la sabes. Entonces, fíjese usted, esta enseñanza de nuestro Señor, si la iglesia tomara las enseñanzas del Señor para aplicarlos, habría discrepancias en las congregaciones. No las habría. Todos mantendrían una sola fe, Un solo camino. bueno, un solo camino, una sola enseñanza, Solo sentir. solo el Señor. Convicción. Lógico, una sola convicción, Una sola fe. una fe, un solo bautismo. ¿Sí o no? Sí. Pero como no enseñas de la manera como corresponde, es por eso que cada miembro a veces hace su propia doctrina. Y luego vienen las controversias. Y ante algún problemita se dividió la iglesia. Entonces, si por A o B, por ejemplo, es un día de culto, y si es un día de culto y ustedes son los pastores y ustedes tienen que predicar y te dicen, hermana tal, tu mamá acaba de fallecer, ¿qué harías? O papá, Continuar. ¿siguen o dejan? Piden permiso y se retiran. No está tan mal. Porque eso implica reverencia, implica respeto. Por eso, depende de la convicción que tú tengas. ¿Ves? Porque como dices tú, te retiras. Puede ser, sí o no. Pero él dice, pido permiso y me retiro. Hermano, perdón, dicho continúo. O continúas. Ya, pues está bien. ¿A qué dependería eso? La convicción de cada uno. Eso, hermano. Entonces, la importancia que los miembros de la iglesia adquieran convicción. Porque si no adquieren convicción, ¿qué sucede cuando el papá, el hijo ya no le tiembla al papá? ¿Eh? No, sí, pero ¿por qué ya no le tiembla? Perdí el temor. ¿Sabes qué es? Convicción. O sea, su convicción estaría basada en que ya está más grande, que ya tiene fuerza, que tiene control y puede, como se dice, hacer de sí mismo. Porque de que falte el respeto, bueno, ya eso es un poco variado. El creyente cuando no tiene convicción, ¿qué sucede? El creyente cuando no tiene convicción puede ser mangoneado por cualquier otro. Si tú le dices, mira, ve, allá en esa iglesia ha venido tal, vamos, ya pues. Y estando en esa iglesia le dice, oh, mira, ve, ¿sabes qué? Me he acordado que allá
va a haber esto así de un pastor. Vamos pues. Y antes de llegar a donde tú llegas, ¿verdad? Me acuerdo que allá llegaba el hermano Eli, vamos, vamos, te va a decir. A ese es de aquel creyente que no tiene convicción. Entonces, la importancia de la convicción para que tú estés seguro de lo que haces. Si las iglesias, por ejemplo, la obra que hace el Señor Jesucristo fue carnal o espiritual, fue carnal porque sanó la mano, pues. ¿O no? Sí, fue carnal. Porque espiritualmente el ser humano tiene su mano. Pero en este caso la mano estaba secándose. Entonces, ¿la obra fue carnal o espiritual? Fue carnal porque sanó su mano, se estaba secando. Entonces fue una obra carnal. Cuando nuestro Señor libera a un joven, la obra es espiritual. es tu salud. Liberación. La obra es espiritual. Espiritual. ¿Por qué es espiritual? Está liberando su alma. Exacto, porque al liberar está saliendo un espíritu de demonio ahí, ¿ves? Mire, ve, ahí tiene usted otra enseñanza, ¿sí o no? Gloria a Dios. ¿Tu labor es carnal o tu labor es espiritual? Otro ejemplo. Tú vas y le das a 3,000 niños su pan con sándwich y su vaso de leche. Correcto. Pero te has ido para otro lado y ahí has ganado 3 almas y lo has traído para Cristo. La de allá es obra Carnal. carnal y la de acá es obra Espiritual. espiritual. Si por lado B te ocurre en algo y ¡plá! Murió tu cuerpo, tu alma supuestamente va para arriba. Supongamos que sea para arriba. Ahora Jehová te llama y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Ahora vamos a ver tu obra, vamos a pesar. A ver qué has hecho. Ah, ya diste de comer a 3,000 vasos de leche y ganaste 3 almas. Muy bien. ¿Cuál crees tú que tendrá el peso que se necesita para que tu salvación? ¿Sí o Tres no? almas. O así. Son las almas. Por eso Jesús le dijo a Judas, cuando Judas dijo, Señor, este perfume lo hubiésemos vendido en tal cantidad de dinero para dárselo a los pobres, ¿sí o no? Y Jesús le dijo, a los pobres siempre lo vas a tener. Y tienes razón, ¿o no? Sí. Sí, ¿ves? Siempre vas a tener a los pobres. Y cuando quieras, darás. Pero a él, Lo va a tener. ¿lo entendió? Sí. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Entonces, eso, hermanos, tenemos que ver. A veces la iglesia no se preocupa, hermanos, en que las almas crezcan espiritualmente. Y eso es lo que se requiere, que usted crezca espiritualmente. Amén. Porque carnalmente, según tu edad, ya no vas a ir más. Pero moralmente también debes crecer. Pero si algunas congregaciones más se ocupan, que se llene y se llene, no hay crecimiento espiritual. Ojo, esa tu obra va a ser pesada. Entonces, pesemos, por decir, la obra de los judíos. ¿Cuál era la obra de los judíos en ese entonces del texto? Que no hacían nada por la vida y la salud en el día de reposo, ¿correcto? Mientras que Jesús sanó. ¿Cuál de ellos aprobaría Jehová? La obra de Jesús. Ahora, porque hay que hacer prevalecer Vida. la vida. ¿Lo entendió? Sí. Muy bien, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie para glorificar a nuestro Señor. Algo sencillo para que usted entienda y ahora va a saber que el Evangelio consiste en
la vida, darle seguridad a la vida, dar el beneficio a la vida, a la salud. ¿Amén, hermanos? Sí, gloria a Jesús. A la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios.